descubrí que mi sobrina estaba teniendo una relación con mi esposo. Estuve casada durante 7 años, y hasta entonces, mi esposo y yo siempre habíamos tenido una buena relación. En la época en que todo sucedió, yo tenía 20 años y él 22. Tuvimos a nuestro primer hijo y parecía que todo iba bien. Pero la situación económica empezó a apretarnos, y terminamos yéndonos a vivir con mis padres. En esa casa también vivían los hijos de mi hermana, una niña y 3 varones. Mi hermana había fallecido, y mi madre se había quedado con la custodia de los niños. Nos mudamos allí diciendo que sería solo por un tiempo. Pero, con el paso de los días, empecé a notar algo extraño en el comportamiento de mi esposo. Se fue alejando de mí y acercándose demasiado a mi sobrina, que en ese entonces tenía apenas 15 años. Nunca sospeché nada, porque jamás imaginé ese tipo de actitud viniendo de él. Durante ese periodo, quedé embarazada de nuestra segunda hija, y cuando ya estaba con 7 meses de embarazo, una de mis hermanas, al salir de la casa, sorprendió a los dos besándose en la terraza. Yo estaba en la sala viendo televisión y no me percaté de absolutamente nada. Veía esa amistad entre ellos y, sinceramente, nunca vi malicia. Pero mi hermana no pudo quedarse callada. A pesar de que él le pidió que no dijera nada, ella me llamó y me dijo: «Lo siento mucho por lo que voy a decirte, pero vi a tu esposo y a Julia besándose en la terraza». En ese momento, mi mundo se vino abajo. Tuve una crisis y terminé en el hospital. Estuve internada 2 días intentando retener a mi hija, porque entré en trabajo de parto, pero aún no era el momento. Gracias a Dios, logré mantener el embarazo un poco más. Volví a casa, y como era de esperarse, ambos lo negaron todo. Aún así, decidí quedarme en esa situación, por la bebé y por mi propia salud mental. Pero, obviamente, la confianza nunca volvió a ser la misma. 2 meses después, nació mi hija, sana y fuerte. Él juraba que no había pasado nada. Y claro, yo le creía a mi hermana, no a él. Pero yo era muy joven, muy ingenua, y tenía miedo de todo. Con el tiempo su comportamiento solo empeoró. Se volvió agresivo. Llegó a golpearme casi todos los días. Y cada vez que yo amenazaba con contarles a mis padres, él me amenazaba de vuelta diciendo que mataría a mi padre mientras dormía. Intentaba separarme, pero él nunca se iba. En el fondo, terminé acomodándome por miedo. Miedo de lo que pudiera hacer. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que realmente estaban juntos. Mi sobrina, cada vez que se ponía una ropa nueva, iba a mostrársela a él y le preguntaba si se veía bonita. Hasta que un día, uno de mis sobrinos llegó a casa y vio a él saliendo del cuarto de Julia. Estaba en ropa interior, una camiseta en la mano, el pelo mojado de sudor. Julia seguía adentro, sentada en la cama, mirando el teléfono como si nada. La puerta estaba entreabierta. Mi sobrino venía subiendo las escaleras. Lo vio todo desde el pasillo. Él lo miró. Se quedaron así unos segundos. Mi sobrino congelado. Mi esposo, serio. Después, él se metió rápido en nuestro cuarto y cerró la puerta sin decir nada. Julia ni levantó la cabeza. Mi sobrino bajó y no habló con nadie. No comió. No se sentó con los otros. Se encerró en su cuarto y apagó la luz. Mi madre le tocó la puerta más tarde y él solo dijo que tenía dolor de cabeza. Al día siguiente, me buscó cuando yo estaba lavando ropa en el patio. Me miraba sin saber por dónde empezar. «Tía, ¿puedo decirte una cosa?» «Claro. Dime. Pero no se lo digas a nadie todavía». «Está bien. Ayer vi a tu esposo saliendo del cuarto de Julia. Solo con boxer. Ella estaba ahí, en la cama. No estaban haciendo nada, pero... no sé. No era normal. Él me vio. Me dijo que no dijera nada». «¿Qué te dijo exactamente?» «Que si yo hablaba, me iba a arrepentir». Nada más. No le pregunté más. No le hice drama. Solo le dije: «Gracias por decírmelo. Quédate tranquilo. No vas a tener problemas por esto». Él asintió y volvió a su cuarto. Caminaba raro, como si le pesaran los zapatos. Yo me quedé ahí un rato, mirando la espuma en la pileta. No sé cuánto tiempo pasó. Esa noche no dormí. Él se metió en la cama como siempre, como si nada. Cerró los ojos y se quedó dormido al minuto. Yo no. Me quedé mirando el techo, repasando cada vez que vi a Julia riendo con él, las veces que ella le mostraba ropa, las veces que él se ofrecía para llevarla a la escuela. Al día siguiente, bajé a la cocina y esperé a que mi madre estuviera sola. No le di rodeos. «Mamá, necesito contarte una cosa. Es sobre Julia y... él». Mi madre no dijo nada, pero se limpió las manos con el delantal y subió las escaleras como si ya supiera lo que iba a encontrar. Yo no la seguí. Me quedé abajo, parada en el marco de la puerta de la cocina. Escuché sus pasos pesados en el pasillo, y luego su voz. «Julia, baja un momento. Quiero hablar contigo». Pasaron unos segundos antes de que escucháramos el chirrido de la puerta abriéndose. Julia bajó. Caminaba normal, sin apuro, como si no entendiera nada. Yo la vi venir desde el pasillo. Ni me miró. Mi madre la esperó sentada en una de las sillas de la mesa. Julia se quedó de pie. «¿Tú estás teniendo algo con él?», preguntó mi madre, sin rodeos. Julia frunció el ceño. «¿Qué? No hagas que repita». Julia la miró, después me miró a mí. «¿Quién dijo eso?» «No importa quién.
Solo dime si es verdad. Ella bajó los ojos, se cruzó de brazos, y ahí, sin que nadie más hablara, empezó a llorar. No fuerte, no escandaloso. Solo bajó la cabeza y se tapó la cara con las manos. Mi madre se levantó despacio, se le acercó y le puso una mano en el hombro. Necesito que me digas si eso que vio tu primo es verdad. Si tú estás teniendo algo con él. Julia negó con la cabeza, pero no habló. ¿Él te tocó? Silencio. ¿Te obligó? Julia asintió, apenas, casi sin mover el cuello. Pero se notó. Mi madre me miró. Solo me miró. No dijo nada. Después de unos segundos, soltó a Julia y fue directo a la sala, donde yo seguía parada. Hay que llamar a la policía, dijo. No discutí. Fui a buscar mi celular. ¿Él está aquí? Preguntó ella. Está arriba, bañándose. Pues que se quede ahí, que no se entere de nada hasta que lleguen. Julia seguía parada en el mismo lugar, sin moverse, sin hablar, con los ojos rojos. Ven, siéntate, le dijo mi madre, pero Julia no respondió, ni siquiera reaccionó. Llamé a la policía, expliqué lo que estaba pasando, lo que mi sobrina acababa de decir, y que el tipo estaba en la casa. Me dijeron que enviarían una patrulla en pocos minutos. Mi madre fue hasta la puerta y la cerró con llave. Trancó también el portón. El anem tremía. Y yo me senté, porque sabía que a partir de ese momento nada iba a volver a ser normal en esta casa. Cuando la patrulla paró frente a la casa, él bajaba las escaleras en toalla, sin saber que se le había terminado el teatro. La patrulla llegó 15 minutos después. Nadie dijo nada cuando escuchamos el motor parando frente a la casa. Julia seguía sentada, con la cara tapada. Mi madre, al lado de la puerta, con los brazos cruzados. Yo estaba de pie, sin celular, sin moverme. No necesitaba moverme. Ya estaba hecho. Y justo cuando los oficiales tocaron el portón, él bajó la escalera. Venía en toalla, secándose la cabeza, silbando. Paró al vernos. Miró a Julia, luego a mi madre, y después a mí. ¿Qué pasó? Abrí tú, dijo mi madre, sin mirarlo. ¿Qué? La puerta. Abrí. Él no se movió. Yo repetí. Hay policías en la puerta. Ve y abrí. ¿Por qué hay policías? Ya sabes por qué. No dijo nada más. Bajó, lento. Abrió el portón. Los oficiales entraron. Preguntaron su nombre. Él respondió sin entender, como si fuera un malentendido cualquiera. Le pidieron que se pusiera algo de ropa y volviera. Subió otra vez. Julia se levantó. Caminó hasta el cuarto sin decir una sola palabra. No estaba asustada. No parecía víctima de nada. Estaba entumecida. Yo la miré de reojo. No era miedo. Era cálculo. Cuando volvió, uno de los oficiales le pidió que se sentara con ellos para dar declaración preliminar. Ella dijo que sí, sin dudar. Ni una lágrima. Lo vi claro en ese momento. Iba a decir que fue obligada. Que él la forzó. Que no tuvo opción. Y yo supe, sin ninguna duda, que era mentira. Julia no tenía miedo. No tenía trauma. No había señales de nada de eso. Llevaba semanas jugando con él en la cara de todos. Yo la vi coqueteando. Lo vi reaccionando. Sabía lo que estaban haciendo. Los dos. Pero claro, ahora que había sido descubierta, era más fácil decir que fue culpa de él. Que no quería. Que fue forzada. Porque era menor. Porque era más conveniente. No la culpaba por tener miedo. Pero tampoco pensaba fingir que le creía. Los oficiales lo escoltaron fuera de la casa media hora después. Iba con la camisa mal abotonada y sin mirar a nadie. Mi madre cerró la puerta sin decir una palabra. Julia no lloró. Yo tampoco. Lo que me molestaba no era lo que él había hecho. Era lo fácil que ella lo había dejado caer para salvarse sola. Lo que me molestaba no era lo que él había hecho. Era lo fácil que ella lo había dejado caer para salvarse sola. Dijo que él la obligó. Que no quería. Que la amenazaba. Lo dijo todo, sin que nadie se lo pidiera. Como si lo tuviera ensayado. Yo estaba ahí cuando se lo contó a los oficiales. Estaba sentada al lado. Ni me miraba. Él empezó cuando yo tenía 15. Dijo. ¿Te forzó? Preguntó la oficial. Sí, varias veces. ¿Te amenazaba? Decía que si hablaba, me iban a culpar a mí. Mi madre le creyó. Yo no. Julia no titubeó ni una vez. No dudó. No tembló. Las palabras le salían con ritmo. Perfecto. Y no lloraba. Ni un poco. Lo que más me dio rabia fue que nadie le preguntó nada más. Nadie cuestionó. Nadie se preguntó por qué una chica que supuestamente fue abusada seguía mostrando ropa nueva a su agresor. ¿Por qué buscaba su aprobación? ¿Por qué se reía con él todos los días? No dije nada. ¿Para qué? Ya había jugado su carta. Y la jugó bien. En la noche, después de que todos se encerraron, fui a la cocina y me senté frente al ventilador. Estaba con el cabello suelto, en bata, con un café frío en la mano. Julia apareció. ¿Puedo hablar contigo? No respondí. Ella se sentó igual. Yo no quería que todo fuera así, dijo. Fue como fue. Yo no quería problemas para ti. La miré. No me hables como si yo fuera estúpida, Julia. Ella bajó la cabeza. Yo no sabía qué hacer. Podías haber dicho la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Que tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Silencio. Él tenía más culpa, sí, dije. Era el adulto. Era mi esposo. Pero tú no eras una niña. No conmigo.
No delante de mí. Tú sabías. Y seguiste. Julia se paró. No me vas a perdonar, ¿verdad? No. Se fue al cuarto. Cerró la puerta. No la volví a ver el resto de la noche. 2 días después, vino una patrulla con una orden judicial. Me pidieron que preparara a mis hijas, porque había una audiencia. 2 días después, vino una patrulla con una orden judicial. Me pidieron que preparara a mis hijas, porque había una audiencia y necesitaban que yo estuviera presente. No me explicaron mucho. Solo dijeron que era parte del proceso, que Julia ya había declarado, y que el fiscal iba a solicitar medidas cautelares. Pregunté si tenía que llevar a las niñas. Dijeron que no, que solo necesitaban mi presencia. Mi madre se quedó con los niños y yo me fui en el coche de la policía, en silencio. En el tribunal había más gente de la que pensaba. Un abogado de oficio me preguntó si quería decir algo oficialmente. Dije que no, que ya sabían todo lo que sabían, que yo no lo defendía, que tampoco creía que fuera inocente, pero que tampoco era tan simple como lo estaban pintando. Nadie tomó eso en cuenta. Julia entró después. Pelo peinado, camisa blanca, cara de víctima. No la miré. Él apareció esposado. Más flaco. Más pálido. Me miró. No dije nada. El juez leyó el caso. Abuso de menor. Relación prolongada. Testimonio directo de la víctima. Testimonio indirecto del menor que lo vio saliendo del cuarto. El abogado defensor pidió que se tomara en cuenta la relación familiar, el contexto, la falta de antecedentes. El fiscal lo cortó. El contexto agrava, no alivia. Vivía con ella. Era el esposo de su tía. Dormía en la misma casa. Esto no es una relación inapropiada. Esto es un delito. Y así fue. Ordenaron prisión preventiva inmediata mientras el juicio se preparaba. Yo firmé unos papeles. Salí del tribunal sin mirar a nadie. Al llegar a casa mi madre me sirvió café. No me preguntó nada. ¿Va a juicio? Fue lo único que dijo. Va. Julia me miró desde el pasillo pero no habló. Yo tampoco. En la noche, mientras preparaba la ropa de las niñas, me di cuenta de que no me sentía triste, ni en shock, ni con miedo. Me sentía vacía. Esa misma semana alguien me dijo algo sobre él que yo no sabía. Algo que no venía de Julia ni de mi familia. Esa misma semana alguien me dijo algo sobre él que yo no sabía. No fue Julia. No fue mi madre. Fue la vecina de al lado. Se acercó cuando yo estaba en la reja, sacando la basura. Habló bajito. Mira, yo no quiero meterme, pero es que esto que pasó no me sorprende. No dije nada. Una vez, hace tiempo, mi sobrina vino a visitarme. Tenía 16. Dijo que él le dijo cosas raras, que la miraba cuando se cambiaba en el cuarto, que se le insinuó. La miré. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque no sabía si era verdad, y porque me dio miedo. ¿Qué iba a hacer? No respondí. Solo asentí. Ella se fue rápido, como si se hubiera arrepentido de hablar. Cerré la reja y volví adentro. No conté eso a nadie. Empecé a recordar todo lo que nunca quise ver. Las miradas que él lanzaba cuando pensaba que yo no estaba. Las veces que evitaba que alguien usara el computador después de él. Las veces que me hablaba con impaciencia cuando yo llegaba repentinamente a un cuarto. No fue solo Julia. De eso ahora estaba segura. Esa noche, mi hijo me preguntó dónde estaba su papá. Está lejos, le dije. ¿Va a volver? No supe qué contestar. Julia seguía sin hablarme. No me miraba. No me buscaba. Solo estaba ahí, en la misma casa, comiendo en silencio, subiendo y bajando como un fantasma que nadie quería ver. Pero yo la escuché hablar por teléfono. Decía cosas como, yo no quería que terminara así. No sé si me van a dejar verlo. Cosas que no decía como víctima. Cosas que decías cuando extrañabas a alguien. Y eso me dejó más clara una cosa. Ella no se sentía aliviada. No se sentía protegida. Se sentía sola. Lo había traicionado para no ir presa. Y ahora lo lamentaba. No por el daño, sino por la pérdida. Y eso, sinceramente, me dio asco. Una tarde, escuché algo que ya no pude ignorar. Y no fue ella. Fue mi propio hijo. Una tarde, mientras doblaba ropa en el sofá, mi hijo se sentó a mi lado y me preguntó, ¿papá le hacía cosas malas a Julia? Me quedé quieta. Lo miré. ¿Por qué preguntas eso? Porque escuché a Julia hablando en el baño. Decía que no era justo, que si no la hubieran descubierto, todavía estarían juntos. Me tragué la saliva. ¿Tú le contaste eso a la abuela? No, solo a ti. No supe qué decirle. Le dije que no se preocupara, que ya todo estaba en manos de los adultos, y que él no tenía que pensar en eso ahora. Él volvió a jugar como si nada, pero yo me quedé sentada, sin poder moverme, porque lo que había escuchado lo confirmaba todo. Julia no estaba asustada, no estaba huyendo de un abusador, estaba sufriendo por un romance roto. Ese mismo día, decidí hablar con mi madre. Mamá, tenemos que hablar de Julia. ¿Qué pasa? No creo en lo que ella dijo, no creo que fue forzada. Mi madre me miró con cansancio. Yo tampoco, pero eso ya no importa. ¿Cómo que no importa? Lo que importa es que ella es menor, que él es un adulto, que ya está preso y que nosotros necesitamos paz en esta casa. Pero ella sigue aquí, y sigue mintiendo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la eche?
No, pero tampoco quiero hacer de cuenta que todo lo que dice es verdad. Entonces no lo hagas. Pero deja que la justicia haga lo suyo. Yo asentí, pero no porque estuviera de acuerdo. Lo hice porque entendí que nadie más quería seguir tocando ese tema. Todos estaban cansados. Y al final, la única que no podía ignorarlo era yo. Una semana después, la familia de él vino a buscarme. Traían un recado desde la cárcel. Una semana después, la familia de él vino a buscarme. Golpearon la puerta a eso de las 10 de la mañana. Era la hermana mayor y una tía que casi nunca aparecía. Entraron con cara seria, sin rodeos. Él quiere verte, dijo la hermana. Yo no respondí. Me crucé de brazos. Dice que solo una vez, que no te va a molestar más, que solo quiere hablar contigo. ¿Y por qué debería verlo? Porque dice que te lo debe. Me quedé mirándola. No sabía si reírme o enojarme. Él no me debe nada, respondí. Me quitó tiempo, salud, tranquilidad. ¿Ahora quiere hablar? ¿Para qué? No lo sé. Solo vino el recado. La tía me miró. Está mal. Lo condenaron. No sabemos cuántos años. Dicen que puede ser más de 15. Tal vez no salga nunca. No dije nada. Solo caminé hasta la cocina y serví agua para mí. Ellas esperaron, como si yo fuera a cambiar de opinión después de un vaso. Díganle que no voy, dije. ¿Estás segura? Completamente. No ahora. Y tal vez nunca. No insistieron. Se fueron sin saludar. Cerré la puerta y me senté en el sofá. Julia bajó las escaleras y me miró. ¿Quién era? Tu novio, que quiere verme una última vez. No respondió. Solo volvió a subir. Más tarde, mientras colgaba ropa en el patio, mi hijo se acercó. Mamá, ¿vas a ver a papá? No. ¿Nunca más? No lo sé. Pero ahora no. ¿Él hizo algo muy malo? Sí. Muy. Asintió sin decir nada más. Se fue a patear una pelota contra la pared. Y yo pensé, esto no es el final, pero es lo más cerca que he estado. Esa noche tomé una decisión que venía pensando desde hacía semanas. Cambiarle el apellido a mis hijos. Esa noche tomé una decisión que venía pensando desde hacía semanas. Cambiarle el apellido a mis hijos. No lo hice por odio, ni por venganza. Lo hice porque no quería que crecieran cargando un nombre que no les decía nada bueno. Ni a ellos, ni a mí. Fui al registro unos días después. Llevé los documentos, los certificados, todo. La funcionaria que me atendió no hizo muchas preguntas. Solo preguntó si el padre tenía contacto con los niños. No, está preso. ¿Por qué motivo? No importa, no tiene contacto. Ella solo asintió y siguió rellenando formularios. Me sentí más liviana al salir. No fue una liberación mágica, pero fue algo concreto. Un corte. Un punto. Cuando le conté a mi madre, no dijo nada. Solo asintió. Ya no discutíamos por esas cosas. Ella entendía. Y si no entendía, al menos respetaba. Julia escuchó desde la cocina. No comentó. Pero más tarde, cuando yo lavaba platos, se acercó. ¿Les cambiaste el apellido? Sí. ¿No crees que es demasiado? No. Pero sigue siendo el padre. Y vos seguís viviendo en esta casa. ¿Eso no te parece demasiado? Se quedó callada. Después se fue. Cerró la puerta de su cuarto con un poco más de fuerza de lo normal. Yo seguí lavando los platos. Más tarde, cuando acosté a mi hija, me preguntó si podía dormir conmigo esa noche. Le dije que sí. Se acurrucó al lado mío, puso la mano en mi pecho y se quedó dormida en minutos. La miré, y supe que no iba a cargar nada que no le correspondiera. Un mes después, me llegó una carta desde la cárcel. Era de él, y no la abrí. La reconocí por la letra en el sobre. Escribió mi nombre completo, como si eso fuera a significar algo ahora. No la rompí, pero tampoco la guardé. La puse encima de la nevera y ahí quedó, juntando polvo. No tengo nada más que decirle. Ni preguntas ni respuestas. Él eligió su lugar. Yo elegí el mío. Los chicos siguieron con su vida. El mayor volvió a jugar tranquilo. La más chica empezó a hablar más. Julia sigue en la casa, pero casi no hablamos. Cuando lo hacemos, es por cosas mínimas. La ropa, la comida, los horarios. Más nada. No la odio, pero tampoco la respeto. Una vez, la escuché llorando en su cuarto. No fui. Ya no me toca a mí. Un sábado, mi hijo me preguntó, ¿por qué no decimos más el apellido de papá? Porque no lo necesitamos, le dije. ¿Y si yo quiero saber quién era? Puedes saberlo, pero no ahora. ¿Por qué? Porque todavía estás aprendiendo quién eres tú, y eso es más importante. Él no discutió. Asintió y siguió dibujando. Ese mismo día, decidí sacar la carta de la nevera y la tiré a la basura. Entera, sin leer. Esa fue la última vez que pensé en él como alguien que tenía algo que ver conmigo. Ahora, cuando alguien pregunta por el padre de mis hijos, digo que no está, y es suficiente.